Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Biológicas les damos la bienvenida a esta video tutoría. Mi nombre es Daniel Alberto Flores Carmona y en esta ocasión estudiaremos el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Nuestras expectativas de logro para este tema son: número 1. Identificar las características del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el ser humano. Número 2. Reconocer la relación que tiene el aparato respiratorio con el aparato circulatorio en el transporte de estos gases. Y número 3. Enlistar las actividades que realiza la hemoglobina en el proceso de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Comencemos. En todo organismo, el intercambio gaseoso, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre las células y el ambiente que las circunda, ocurre por difusión. En biología, la difusión se considera una forma de transporte molecular pasivo, ya que no necesita de energía adicional para que ésta ocurra. El sistema de transporte de los gases en sangre constituye el objetivo último de la función respiratoria y, aunque no es realizado estrictamente hablando por el aparato respiratorio, sino por la sangre y el aparato cardiovascular, se constituye en el cumplimiento correcto del objetivo de aportar oxígeno a los tejidos para poder realizar sus procesos metabólicos y eliminar el dióxido de carbono producido. Dado que la mayoría de los miles de millones de células están demasiado alejadas del aire para intercambiar los gases directamente con él, nuestro organismo necesita de un medio de transporte en continuo funcionamiento que llegue hasta todas ellas. Es ahí donde el aparato circulatorio entra en acción. El aparato circulatorio es el encargado de recoger el oxígeno en los alvéolos y llevarlo a todas las células del organismo, y asimismo recoge el dióxido de carbono desechado por estas y lo lleva de nuevo a los alvéolos para su eliminación mediante la expiración. El oxígeno tomado de los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón y desde ahí es distribuido por las arterias y capilares a todas las células del organismo. La sangre humana, en sus glóbulos rojos o hematíes, contiene un pigmento especial que se combina reversiblemente con el oxígeno e incrementa a gran medida su capacidad de transporte. Este pigmento se llama hemoglobina. Esta proteína de los eritrocitos se une fácilmente al oxígeno, aumentando unas 75 veces la capacidad sanguínea para transportarlo. Así pues, la cantidad exacta de oxígeno en sangre depende de la cantidad de hemoglobina que ésta contenga, pues la mayor parte de este gas va unido a ellas en forma de oxihemoglobina, siendo muy poca la cantidad de oxígeno que va disuelta en el plasma. En 100 mililitros de sangre oxigenada, unos 20 mililitros de oxígeno van unidos a la hemoglobina y tan solo 0.3 mililitros van disueltos en el plasma. La hemoglobina consta de una ferroporfirina que contiene hierro, también llamada grupo hemo, y está unida a una proteína llamada globina. Cuando está combinada con oxígeno adquiere un color rojo brillante. Sin oxígeno su color se torna rojo oscuro, lo que confiere a la sangre un color púrpura. Esto explica por qué la denominada sangre venosa, pobre en oxígeno, es más oscura que la sangre arterial, rica en oxígeno. La afinidad o capacidad de unión del oxígeno por la hemoglobina es directamente proporcional a su concentración sanguínea, y esta, a su vez, es directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno atmosférico. A mayor cantidad de oxígeno en sangre, mayor unión de este a la hemoglobina, y a la inversa, a menor cantidad de oxígeno en sangre, este se va disociando y separando de la hemoglobina.
A la afinidad del oxígeno por la hemoglobina se le denomina saturación de oxígeno. La saturación media de este gas en sangre oxigenada se sitúa entre el 97 y 100%. Una persona pierde la conciencia cuando la saturación arterial de oxígeno desciende a 40 o 50%. La hemoglobina también pierde afinidad por el oxígeno y, por tanto, se libera de él si la presión sanguínea del dióxido de carbono aumenta, con la elevación de la temperatura corporal, por ejemplo, como en la fiebre, y con la disminución del pH sanguíneo. Por el contrario, la hemoglobina cede menos oxígeno o gana afinidad si la presión sanguínea del CO2 disminuye, con el descenso de la temperatura corporal y con el aumento del pH sanguíneo. La mayor parte de oxígeno es transportado por la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Por otra parte, el dióxido de carbono originado en la respiración celular de todos los tejidos del organismo es recogido por la sangre y transportado por las venas hasta el corazón, y desde ahí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior. Existen tres formas de transporte para el dióxido de carbono. Número 1. Dice que una parte del dióxido de carbono que ingresa a la sangre se disuelve en el plasma y así es transportada hasta los alvéolos. Esta fracción equivale al 7% del total. Número 2. Un 23% del dióxido de carbono va unido a la hemoglobina de los hematíes, formando lo que se denomina carboxihemoglobina. Por reacciones químicas, tanto la formación de carboxihemoglobina como la formación de iones bicarbonato liberan al torrente sanguíneo iones hidrógeno que disminuyen el pH, haciendo más ácida la sangre. El pH sanguíneo debe oscilar entre 7.35 y 7.45 y la disminución por debajo de estos límites puede ser letal. El dióxido de carbono proveniente de los tejidos ingresa al torrente sanguíneo durante la respiración interna. Una parte del dióxido de carbono se combina con la hemoglobina para formar carbaminohemoglobina. El 70% del dióxido de carbono usa otro mecanismo de transporte, formando iones de bicarbonato plasmáticos. La mayor parte del dióxido de carbono se transporta en forma de iones bicarbonato. Primero, el dióxido de carbono se combina con agua y así forma ácido carbónico, y este se disocia después en un ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Por otra parte, la anhidrasa carbónica, una enzima presente en los glóbulos rojos, acelera esta reacción. La liberación de hidrógeno podría cambiar drásticamente el pH de la sangre. Sin embargo, porciones de globina de la hemoglobina absorben el hidrógeno y el ion bicarbonato. Esto hace que se difunda hacia afuera de los glóbulos rojos porque el plasma lo puede transportar. La hemoglobina que se combina con un ion hidrógeno se denomina hemoglobina reducida y puede simbolizarse como HHV. La HHV cumple una función vital en el mantenimiento del pH normal de la sangre. A medida que la sangre ingresa a los capilares pulmonares, la mayor parte del dióxido de carbono está presente en el plasma como ion bicarbonato. La hemoglobina reducida cede el hidrógeno que había estado transportando mientras la anhidrasa carbónica acelera esta reacción. Por último, el dióxido de carbono se difunde hacia afuera de la sangre para entrar en los alvéolos de los pulmones. La mayor parte de dióxido de carbono es transportada en el plasma sanguíneo como iones bicarbonato. Para finalizar, realice las actividades asignadas. De parte de la Cátedra de Ciencias Biológicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de utilidad
y recuerda, quédate en casa.